Pues hoy tenemos un invitado muy especial, un actor muy joven que en su carrera muy corta ha logrado cosechar muy buenos papeles, grandes papeles, y que ha hecho el brinco al cine de una manera muy especial. Estamos hablando de Juan Pablo Urrego. Vamos a tenerlo esta tarde compartiendo un poco su vida, su experiencia en la televisión, en el teatro y sobre todo esto que nos gusta, el cine. Vamos a ver si ya lo tenemos por acá. Encontramos. Sí. Estamos esperando conexión. Hola Juan Pablo, ¿Cómo estás, Andrés? muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo? Saludos. Muchas gracias por abrir este espacio para Cinemas Procinal. ¿Cómo has estado en esta cuarentena, en estos días de quedarnos en casa? ¿Cómo has estado? Bien, bien. Bueno, primero, muchas gracias a ustedes por la invitación, por este espacio. Y nada, he estado bien. Creo que he tenido momentos, creo que todos hemos tenido un revolcón de sentimientos en esta cuarentena, mucha incertidumbre, no saber para dónde va todo esto, pero he estado bien, he estado bien. Ah, bueno, eso es lo importante. Me imagino que cierta dosis creativa también. Eh, Juan Pablo, en esta tarde queremos hacer como un breve recuento, ese recorrido de lo que ha sido tu obra, esa participación en distintos papeles, teatro, televisión y cine. Pero quería, pues, ese comienzo que es, ¿desde qué momento se te despertó esa curiosidad, ese bichito de la actuación? ¿Desde muy pequeño, en la adolescencia? ¿Cuándo se te despertó? Sí, desde muy, digamos que muy niño pude entrar como al grupo de teatro del colegio, pero al principio lo vi, era como un juego, ¿no? Porque tengo un recuerdo que pasé por un recreo, por un descanso de cuando estábamos en el colegio y y pasé por el teatro del colegio y habían, pues estaban unos compañeros como disfrazados. Para mí estaban era disfrazados, ¿no? Haciendo teatro. Y a mí me gustó eso y yo me quise meter ahí y entré como al grupo de teatro. Al principio era un juego, disfrazarse y disfrazarse de zanahoria, de tomate, de cualquier cosa. Y ya después, ya más grande, en bachillerato, ya empecé como a entender un poco más y a hacerlo un poco más consciente. Y entonces yo creo que sí fue como en los últimos años del bachillerato que empecé a hacerlo consciente y a preguntarme qué era lo que realmente, que eso era lo que realmente me gustaba. Y tomas la decisión y te vas a estudiar inicialmente a Cuba y después a Argentina. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo contactaste o a qué escuela asististe? ¿Cuál fue esa motivación En, de salir del país? Claro, yo termino de estudiar en el colegio y me voy a estudiar. Conozco a alguien que estaba recién llegado de Cuba, venía a estudiar dirección de cine en San Antonio de los Baños y esa persona me recomendó una universidad allá que se llama el Instituto Superior de Artes o la Universidad de las Artes, ELISA. Y yo entré a la página y y vi que en la página había como un taller de 10 meses, un taller práctico de artes escénicas. No habían clases teóricas, todo era práctico, era actuación, expresión corporal, voz y dicción, circo, canto. Y a mí me encantó como ese plan de 10 meses, también como ir a probar y habían unas becas, entonces bueno, termino yéndome para allá y estuve 10 meses en Cuba haciendo ese taller en ELISA y ahí yo creo que es el momento donde yo digo, no, esto es lo que yo quiero hacer profesionalmente y lo quiero hacer para siempre y lo quiero hacer bien y quiero estudiar y bueno, en fin. ¿Y en ese momento ya te imaginabas en las tablas, en teatro o en televisión? En algún escenario te imaginabas? Siempre soñé con hacer cine y y el teatro era lo más cercano, digamos que la televisión era muy lejano para uno porque pues yo no tenía ningún contacto, uno siempre escucha rumores que es muy difícil ese medio, que es difícil entrar, entonces para mí el teatro estaba un poco más cerca por obvias razones y el cine era un sueño, el cine era un sueño, entonces yo me veía era haciendo teatro y haciendo cine, ese era mi sueño. Ok, y bueno, y de ahí pasas entonces a Argentina. Tomas la decisión Sí, de viajar a Buenos Aires y estudias allá, te sigues tu formación. sí, ya sigo allá mi formación, digamos ya un poco más, más a profundidad y a estudiar como la carrera. Aparte de eso, pues también hice otros talleres y otras cosas que me gustaban, como nada, probar otras técnicas, como en una escuela de clown, estuve también haciendo clown. Y bueno, allá en Argentina estuve viviendo 6 años, 6 años en total. Ok, allá participas en una producción en Nini, que es como Sí, una especie de novela infantil.
¿Cómo Sí, sí. llegaste a la televisión en Argentina? ¿Cómo fueron esos castings? Todo se fue dando, nunca lo busqué. Mi intención era ir a Argentina, estudiar, hacer mi carrera y regresar, porque para mí era como imposible trabajar allá siendo colombiano, con el acento que tengo. Eh, pero un día estaba en clase y mi profesora de actuación me preguntó que si yo hacía audiciones o que si había audicionado para algo. Y yo le dije que no, que nunca había hecho ni una audición y que no tenía ni idea por dónde empezar. Y ella me dijo, ah, bueno, yo te voy a recomendar a alguien que está buscando un perfil muy parecido al tuyo. Y yo le dije, ah, bueno, me llaman, yo voy, hago la audición y sí, estaban buscando un perfil muy parecido al mío con un acento que no fuera argentino. Entonces creo que ahí caí como en paracaídas, estaba en el lugar indicado, en el momento indicado y me hacen la audición y me quedé con el papel. Ok, ¿y cómo te sentiste en ese cambio? O sea, ya consolidando de alguna manera esa carrera, ¿cómo fue la experiencia de, bueno, en Argentina, televisión, ya en forma, no sé, una proyección mucho más grande? Sí, pues ahí uno empieza como a soñar y a decir como, fue pucha, o sea, se puede. Bueno, Y sí, sí, sí. Y bueno, también pues como aterrizar como todo eso. Entonces estuve ahí en la producción, era con unos actores muy famosos allá en Argentina en ese momento. Como tú lo dijiste, era una producción como infantil, juvenil, protagonizada por una actriz argentina muy reconocida que se llama Florencia Bertotti, que hizo Floricienta en su momento y que fue muy famosa con su programa. Después de eso se hizo un show musical en teatro, que eso también para mí fue una sorpresa. A la mayoría de esos proyectos en Argentina, como esas novelas juveniles, después les hacen como un show en teatro y hacen gira por Argentina, algunos han hecho gira en Latinoamérica, en Europa, bueno. Y terminé haciendo eso también y pues eso, imagínate, ya fue cerrar con broche de oro. genial. Por ahí he visto que tú mencionas que haber participado con grandes maestros como Augusto Fernández, Marcelo Katz y Julio Chávez, que ellos fueron, no sé, mentores de alguna manera. ¿Recuerdas algo, alguna enseñanza que aún apliques, que siga muy permeado en ti? Sí, pues yo me formé con Julio Chávez, que es un actor argentino, director y maestro de actores allá. Y pues él es un tipo muy práctico a la hora de nuestro trabajo, ¿no? Y eso siempre me quedó. No soy de la escuela de esos actores que dicen, espera, yo entro en el personaje ¿sí me entiendes? Como yo soy un poco más práctico, entiendo que es una técnica y él me enseñó eso, él me enseñó que es una técnica y que hay que estar en el momento, hay que decir la verdad y hay que pararse en tu marca, mirar a los ojos a tu compañero y decir la verdad, como le decía un actor, ya no me acuerdo quién lo decía, pero es tan difícil como eso y tan sencillo a la vez. Entonces yo creo que esa es una de las enseñanzas más grandes de estar en el trabajo, saber que es una técnica y no entrar en ningún juego psicológico ni nada, ni esas locuritas. Ok, o sea, mucho de estar en ese presente. O sea, cuando asumes un papel, estar en el set de rodaje, pero muy presente y ahí actuar, activar lo que se requiere. Sí, sí, claro, obviamente hay una preparación previa, también ver lo que te va funcionando, lo que no te va funcionando. Él era muy de eso, él era de muy ensayo y error, entonces tú pasabas a hacer una escena enfrente y era a trabajar, ¿me entiendes? Era hacer, esto no funciona, ¿por qué no funciona? Cámbialo, esto sí funciona, déjalo, esto no lo hagas tan así, esto hazlo un poquito más acá, esto que estás, ¿me entiendes? Era muy del trabajo, ir puliendo y repite y repite y repite y vuelve y hazlo. Entonces uno así iba encontrando también como esa naturalidad que tanto se busca en el momento, al momento de actuar. Ok. Y me imagino que para el mundo de la televisión, pues eso es muy práctico, precisamente por la dinámica adrenalina que maneja la televisión. Sí, sí, eso es algo muy importante de la televisión que te enseña ese lenguaje que es importantísimo, que es muy difícil de hacer y es la solución inmediata, porque ahí no hay tiempo de nada. A ti te entregan unos libretos, no sé, 15 días antes de empezar, tú empiezas a leer los libretos y cuando empiezan a grabar te llega un plan de 15 escenas diarias y tú tienes que llegar ahí a las 7 de la mañana y empezar a grabar y ahí no hay tiempo de nada. En el momento que arranca una producción, ahí no hay tiempo de parar, de ensayar, eso es hágale, pruebe. Muchas veces estás en un set de grabación y el director llega y te dice, no, eso no lo vas a decir esto, esto y esto, listo, vamos a grabar y es, y es ahí en el Como momento, salga. entonces te toca.
Sí, sí, eso es ahí a quemarropa, entonces te toca solucionar y hacerlo natural. Por eso uno a veces dice, es tan difícil poder lograr hacer 15 escenas en el día bien, es muy difícil, es muy difícil. A veces es casi imposible que salgan bien 15 escenas en el día. Y no solamente hoy, mañana otras 15, pasado mañana otras 15, y así toda la semana, meses. Entonces es complicado, pero a la vez es muy interesante lo que te enseña la televisión, que es esa resolver en el momento. Y te pregunto, aprovecho que estás profundizando esa idea y eso te permite entrar mucho en el personaje, esa rutina todos los días, estar actuando dentro de esa piel, pero luego desintoxicarte, luego alejarte de ese personaje. ¿Cuesta mucho? Sí, pues digamos que con lo primero que dices es verdad, o sea, al principio uno empieza como con ese motor apenas como arrancando y uno se siente como pegado, pero ya después de la segunda semana uno está volando y sí, sirve un montón estar haciendo un personaje todos los días, supongamos que tiene un hablado particular, entonces haciéndolo todos los días, eso después ya te sale natural, o las cosas que le vas agregando al personaje o como sea. Y al final, pues sí, despegarse, digamos que es tan difícil como cuando tú practicas un acento o cualquier cosa y después se te quedan cositas. Es como cuando alguien se va de viaje para algún país varios meses y llega hablando con ese acento mientras se le va quitando. Es un poco lo mismo, pero eso se va. Pero a lo que te decía ahorita, yo no entro como en esas cosas de, ay, voy a salir del personaje o me quedé pegado con el personaje. Pues a mí esas cosas no me pasan. Yo entiendo lo que estoy haciendo y soy muy claro en eso también. Vale, entiendo, súper. Bueno, Juan Pablo, después, más o menos en 2012, regresas a Colombia Sí. y te enganchas de una a hacer producción, inicialmente en el Capo 2. ¿Cómo fue? O sea, ¿conocieron tu trabajo en Argentina y de ahí les llamó la atención o presentaste un casting? ¿Cómo fue ese enganche en la televisión colombiana? No, yo unas vacaciones vine acá a Colombia y conocí a una persona que hacía audiciones para una productora acá que se llama Fox Telecolombia. Y esa persona me dijo, ven tal día y yo te hago una audición. Y yo fui, yo viajé, yo de hecho estaba en Medellín, yo viajé hasta acá, hasta Bogotá, y le presenté la audición y ya quedé en contacto con él. Ya después yo regresé a Argentina, después con él quedamos en contacto por mail, él me escribió, me dijo que le había gustado la audición, que de hecho pues había quedado en el personaje, que era algo muy pequeño para empezar, y a mí me parecía fantástico, pero yo estaba allá todavía. Entonces ya quedé como en contacto con él y ya cuando regresé del todo, ya lo que hice fue llamarlo y decirle como, hola, aquí estoy, ¿te acordás de mí? Ok, y arrancas como ese camino lento, o sea, pequeños papeles, pequeñas participaciones, y es Sí, en 2015 con Hermanitas Calle, quizás ese primer gran golpe fuerte con la audiencia, sobre todo, como ese reconocimiento de hacer un papel bastante pues interesante, particular. ¿Cómo fue esa experiencia? sí, sí, yo creo que ese proyecto, siempre lo he dicho y lo digo en todas las entrevistas, creo que sí fue un antes y un después en mi carrera por lo que tú dices, venía de hacer papeles muy pequeños y participaciones muy pequeñas en diferentes novelas, y ese personaje pues, me dio la oportunidad de mostrar y de poner, como se dice, toda la carne en el asador y hacer un personaje de comedia. Es tan difícil hacer comedia. Y fue un programa muy querido por la gente. Era un programa muy blanco, de superación personal y comedia. Entonces atrapó mucho al público y mi personaje pues fue muy querido también. Ese hermano vago de las hermanitas, que todo le sale mal, que él cree que es el chacho, pero es un bobo. Fue muy divertido interpretarlo y pues todavía la gente lo recuerda y yo también lo recuerdo con mucho cariño. Ahí para ese momento ya te habías adaptado, digamos, a la dinámica de lo que es hacer televisión acá en Colombia. Ya tenías como interiorizado todo ese proceso. Sí, digamos que uno coge como ese ritmo y lo interioriza. A veces es difícil acostumbrarse, digo que hasta ahora es difícil acostumbrarse porque de verdad es un ritmo muy vertiginoso y como te digo, hay días donde la energía no es la misma y tienes que hacer tantas escenas diarias y si, no sé, supongamos es de acción y tienes que correr y saltar y venir y hacer acá o escenas con una carga dramática muy fuerte,
es agotador, eso es agotador. Pero sí, uno se tiene que meter a esa dinámica de la televisión rápido. Además. Sí. Bueno, y de ahí el papel que sigue es Sin senos y hay paraíso, el de Nachi, que es Sí, otro papel que, bueno, es lo que te das como una proyección internacional, una novela que se vio en muchos países. ¿Y cómo fue para ti esa experiencia? sí, pues, también fue entrar en esa producción internacional que se iba a pasar como a toda la audiencia latina en Estados Unidos y a otros países en Europa. Eso fue un choque para mí. No, yo no sabía qué repercusión iba a tener la novela. Ya después cuando salió y fue como ese boom en muchas partes, fue muy sorpresivo. Y sí, me dio la oportunidad, me dio mucha pantalla como afuera, la oportunidad de que conocieran mi trabajo en otras partes, de que me siguieran desde otros lados. Y pues también es un proyecto que le tengo mucho cariño. Ahí hice 3 temporadas de eso, de esa historia. Y pues es un proyecto que le tengo mucho cariño, mucho cariño. Es otra cosa, otro personaje, otra historia, y fue muy bonito también hacerlo. A medida que ibas desarrollando este personaje y ver el impacto que tenía en el público, ¿eso ejerce presión de alguna manera, como, no sé, a esforzarse, a querer meterle más cositas a ese personaje? Sí, creo que sí. Y lo que tú dices, o sea, no dejar como cada escena así al pasar, por pequeña que sea. Entonces cada escenita era como, se cuidaba muy bien, teniendo también en cuenta el género de la historia, que uno tiene que entender lo que es lo que está contando y cuál es el género, que es un melodrama, hacia dónde va. Entonces como cogiendo cada escenita y trabajándola bien y tratando de hacer el trabajo bien en esa velocidad que te estoy contando de la televisión. En este tipo de papeles, cuando hablamos 3 años de estar desarrollándolo, pues uno diría que hay una evolución del mismo personaje. ¿Esa evolución va muy marcada desde los libretos, los que la escriben, o hay una participación también con el actor en esa evolución de lo que se requiere? A veces uno puede, digamos, como opinar y ir cambiando cosas del personaje. Y en otros proyectos depende de los libretos que te vayan llegando y también al ser una historia tan larga, que es también entendible porque mucha gente a veces dice como, ah, ya se tornó aburrida o ya no pasa nada. Es que es difícil hacer, no sé, 250 capítulos de una historia y que todos los capítulos sean interesantes. Eso es imposible. Entonces es lo mismo también con los personajes. A veces tienen que ir mutando también para que no caigan como en una monotonía y también la misma historia las va cambiando. Entonces en mi personaje, pues, por ejemplo, empezó como muy adolescente y ya después como a los 20 años y después ya se casó, se fue a vivir con la novia y tuvo un bebé. Entonces, sí, va teniendo como una evolución ahí, pero todo depende de los libretos. Okay. Y en este personaje en especial, ¿cuál crees que fue ese gancho, lo que impactó en el público para tener esa buena aceptación, para que te escribieran de distintos lugares, para que cuando viajaras te reconocieran? ¿Dónde estuvo esa empatía? Mira, yo siento que al ser una historia tan violenta y donde pues es un tema tan pesado, pues el narcotráfico y la prostitución y la droga y muertes y asesinatos y que existiera un personaje dentro de esa historia como el mío y como el que interpretó Carolina Gaitán, que era, yo Al siempre que digo que hacías era como, pareja, ¿cierto? sí, hacíamos Disculpe. de pareja. Entonces yo siempre decía que ese era el Romeo y Julieta dentro de esa historia porque era la única historia blanca de verdad, de amor pura, donde no estaba contaminada por nada, donde ya después la historia nos contó que se empezó a contaminar, se empezaron a contaminar estos dos personajes. Pero yo creo que ese fue el gancho, como ver como una historia tan sórdida y tan violenta y tal, y encontrar estos dos personajes tan enamorados, tan puros, un Romeo y Julieta, entonces la gente se identificó mucho. Ok. Bueno, y después de ese papel viene, bueno, no después, es como en medio surge la producción de JJ, alias JJ, y era hacer Ujú. esa versión de John Jairo Velázquez.
Tengo entendido que tú tuviste oportunidad de entrevistarlo o pues, reunirte con él en algún momento para preguntar cosas y demás. Sí. Pero para este personaje tan famoso y tan polémico, ¿cómo fue esa aproximación al personaje, sabiendo que iba a haber precisamente muchos elementos de ficción? Sí, no, pues fue al principio muy, eh, ¿cómo decirte? Como sentí un poco de presión y a la vez como susto, como miedo, como este personaje está vivo, pues yo no lo conozco, no sé cómo va a reaccionar a su historia y teniendo en cuenta lo que tú acabas de decir, que hay muchas cosas que es ficción y que no ocurrieron en la vida real, simplemente se agregan esos ingredientes para decorar toda esta Drama. ficción, exacto, y para que tomen diferentes rumbos. Bueno, entonces yo lo primero que pensé fue, yo me quiero reunir con él, yo lo quiero conocer para explicarle eso, porque yo quiero que lo tenga claro. Que quede Porque, claro. sí, 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 yo dije, yo quiero que quede claro porque después el tipo no le gusta algo que yo haga y bueno, en fin, entonces tuve la oportunidad de reunirme con él en Medellín. Siempre he dicho pues que él se portó muy bien conmigo y me recibió la entrevista, me respondió todas las preguntas y de hecho pues él me escribía y me decía cosas que veía ya después en la serie, pero mi intención principal era decirle eso, como mira, acaban a pasar cosas que no ocurrieron. De pronto hay cosas que pasaron similar o fue más o menos así, pero la mayoría de las cosas no ocurrieron, pero es para contar esta historia de ficción. Y pues él estaba, yo creo que muy emocionado también, pues que contaran su vida. También, sabiendo la personalidad que tenía, ¿no? Que le gustaba mucho todo, esa, todo ese La público. imagen y la farándula. Sí, 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 todo eso le encantaba. Pero bueno, y aproximarse a ese personaje, decías, generó cierta presión precisamente también la parte polémica, o sea, saber que ibas a estar un poco a la mira de todo mundo por ese tipo de personaje, o no te generó tanta presión esa parte. Sí, sí, a mí me generó mucha presión porque pues fue una noticia como muy sonada en el momento cuando empezó, cuando la prensa y toda la gente supo pues, que se iba a hacer una serie de Popeye y pues obviamente llovieron las críticas que por qué hacían apología al delito, que por qué este tipo de series, bueno, todo lo que ya sabemos un poco acá en Colombia que se ha contado y que también tienen razón, es verdad que ya se ha contado mucho sobre narcotráfico, que hay otras historias, también hay que entender pues que eso es lo que somos, es que esa es la historia nuestra, nosotros no podemos ocultar que no somos un país narcotraficante, porque pues lastimosamente eso es lo que somos y que tuvimos una historia muy triste y pues que también hay que contarla. Así suena a frase de cajón, pero es para que no se repita la historia. Eh, entonces, pues al principio sí sentí esa presión por todos esos ataques y todas esas cosas, sí sentí un poquito de presión, pero pues ya después, ya cuando sale el producto y al que le gusta, pues le gusta y al que no, no, eso es normal, eso siempre va a pasar, ya uno se relaja, uno se relaja. Y tú en ese momento sentías que tu carrera ya estaba mucho más, vamos a decir, consolidada, pero obviamente en un punto mucho más sólido, más fuerte, quizás con aspiraciones a otro tipo de papeles. En este momento, ¿tienes alguno en la mira que no has realizado, que te gustaría hacer? Un personaje, un papel o algo Sí, así. un tipo, sí. Sí, uno siempre quiere un poquito más y siempre está soñando un poquito más y más en esta profesión. Entonces, pues, claro, uno siempre dice, no sé, al principio yo soñaba con hacer cine, para mí era un sueño inalcanzable, me parecía muy difícil. Siempre me ha gustado mucho el cine eh, y quería hacer una película. Yo soñaba con hacer una película. Yo decía, yo hago una película y ya, yo estoy tranquilo. Bueno, hice una y ya después dije, bueno, quiero hacer otra. Hice otra y ya quiero hacer otra y otra. Entonces, entonces no, hacer cine. Yo creo que el sueño mío siempre ha sido ese, hacer cine, contar historias en cine, en series, historias bien contadas, bien, con una muy buena producción, que hacer buenas historias. Yo creo que ese siempre va a ser el sueño, de pronto actuar en otros países, en otro idioma. Uno siempre tiene cositas ahí en la cabeza. Retos por alcanzar. Sí, Bueno, claro. porque ahí llegamos a esa parte interesante entre 2018 y 2019, porque fue una explosión entre hacer teatro, televisión y cine. O sea, estuviste activo en tres escenarios distintos, entonces vamos por partes.
¿Cómo fue el teatro? ¿Cómo fue reencontrarte con las tablas? O bueno, o no sé si lo venías realizando durante todos estos años. Sí, mira, yo cuando llegué acá a Colombia, yo me vinculé con un grupo de teatro acá en Bogotá que se llama La Maldita Vanidad, y ahí tuve la oportunidad de estar en dos montajes y de viajar también porque fuimos a festivales de teatro, estuvimos en Brasil, en República Dominicana, y de hacer temporadas acá en Bogotá. Eso fue al principio cuando yo llegué acá a Bogotá, pero ya después con el tema de la televisión y los horarios, pues me fui como desligando un poco del teatro. Hace un par de años trabajé en una obra de teatro con un director amigo que se llama Juan Carlos Mazo, que hicimos una obra musical que se llama El Bolero de Rubén. Eh, Tuvimos una temporada muy corta hasta año pasado, que hice un tranvía llamado Deseo en el Colón. Entonces el teatro siempre ha estado ahí, pero digamos que la televisión se ha metido como en el medio y pues por temas de horarios es muy complicado. Es muy complejo, esas dinámicas. Bueno, y en televisión fue entrar a participar con un grande, como es Netflix, en dos producciones que fueron Distrito Salvaje, de pues, un gusto muy amplio, gran aceptación, y La historia de un crimen Colmenares, donde ahí también tu personaje tuvo un impacto muy fuerte. Eh, ¿Cómo fue? Bueno, primero es, ¿se siente mucho esa diferencia con esas grandes producciones versus lo que hay acá? ¿O estamos en un buen nivel, nuestra televisión está a esa altura de lo que se está haciendo internacionalmente? Hermano, nosotros estamos en un nivel igual a todo el mundo. Acá hay grandes directores, acá hay grandes libretistas, la producción es increíble, hay actores de sobra, actrices. Lo que nos falta es tiempo, hacer las cosas con buen tiempo. Y eso se resume en plata. Entonces, entre más tiempo le des a un producto, pues más plata te va a costar. En eso es el resumen de todo. Y eso es lo que yo puedo decir en mi experiencia, por ejemplo, al hacer televisión o al hacer una serie para Netflix, que ahí uno entiende ese tema, porque en una serie para Netflix tú estás contando 8 capítulos, nada más, te centras solo en 8 capítulos, 6 capítulos, 10 capítulos, y los haces en 2, 3 meses. Entonces hay mucho tiempo. Ya cuando tú vas Y a ahí contar una novela de 60 capítulos, 70, 80, 100, eso ya es otro tema. Y al tener más tiempo en estas producciones, entonces te permite de alguna manera elaborar mucho más, así como decías ahora, no profundizar desde la actuación, pero sí elaborar mucho más ese personaje, por lo menos en su modo de hablar, en su caminar, qué sé yo, te Claro. permite explorar el personaje. Sí, claro, claro, uno tiene oportunidad de ensayar, de ver los textos con los directores, de cambiar algo, de verse con sus compañeros, muchas veces, ¿por qué no? Como de ensayar hasta en el mismo lugar donde va a ocurrir el rodaje. Entonces, sí, claro, eso te permite, el tiempo te permite todo, que las cosas salgan un poquito mejor y con más cuidado. El papel en Colmenares, de Carlos Cárdenas, que es el del papel, eh, muy malo, muy, o sea, cómo fue esa percepción de la gente, que de alguna manera intimidante en medio de esa trama, cómo viviste ese personaje. Bueno, ese también fue otro proyecto que fue muy sonado, ¿no? Y fue muy polémico por todo lo que sabemos y lo mismo, que por qué iban a contar esa historia, que falta de respeto, otros que muy interesante, que les gustaba mucho. Eh, y con respecto a mi personaje, pues desde el principio con los directores, con el escritor, con la productora, ellos querían contar esa historia un poco como sucedió y que quedara un poco como sucedió, que fue un tema como nadie sabe qué fue lo que pasó. Hay muchas versiones y eso fue lo que se contó en la serie, todas las diferentes posibilidades y que ya cada uno saque sus conclusiones, como lo que sucedió realmente en la vida. Y con este personaje ellos lo que querían es ambigüedad también. Ellos no querían, ellos querían siempre mostrar como la sospecha de que fue este personaje el que tuvo que ver algo con la muerte de Cárdenas, perdón, de Colmenares, pero quedar como en esa ambigüedad, ¿no? Que al final no se Javier, supiera como... Sí, que al final todo el mundo quedara, y yo creo que eso sucedió porque mucha gente que me escribió, pues gente cercana y conocidos, me decían, pero al final, ¿qué pasó? Pues es lo mismo en la vida, nadie sabe, todo quedó como, hay muchos supuestos y cada quien que saque su conclusión.
genial. Bueno, y hablábamos entonces de ese tercer espacio donde te desempeñaste, cine, y llega tu primera película, Amigo de Nadie, Luis Alberto Restrepo. Por tu edad, esos años no te tocaron. Estabas muy pequeño en esa reconstrucción histórica. ¿Cómo fue la aproximación? ¿Cómo fue la investigación para asimilar lo que era ese Medellín de la época? Bueno, eso fue de la mano del director y del escritor con la persona que escribió el guión, con los que escribieron el libro, porque hay un libro, hay una novela sobre eso que se llama Para matar a un amigo, que al principio la película se iba a llamar igual, Para matar a un amigo, después no sé qué fue lo que pasó y terminó llamándose Amigo de Nadie. Creo que fue de la mano de ellos, investigar mucho con ellos, me mostraron libros, documentos, videos, alcancé a ver, y hablando con mucha gente. Mis hermanos son mayores, a mis hermanos sí les tocó esa época en Medellín, entonces hablando y como recopilando historias y escuchando y viendo y entendiendo también todo ese contexto y ese momento tan triste que estaba pasando Medellín, como esa locura que estaba ocurriendo en Medellín en ese momento, que era la ciudad, estaba considerada la ciudad más violenta del mundo. Entonces, como ver y entender qué era lo que estaba pasando para poder entender la historia, porque al principio cuando el director me contó la historia, me mostró el guión, me mostró el libro, yo lo primero que hice fue como negarlo, como decir, esto no pudo haber pasado, esto es increíble, esto es mentira, que una persona haya hecho lo que hizo y como que no haya pasado nada o consecuencias graves durante los años que lo hizo. Pero claro, ya al entender esa Medellín, esa locura que estaba viviendo esa ciudad, donde todo el mundo, cualquiera podía estar armado, cualquiera podía matar, uno ahí va entendiendo como si esa enfermedad colectiva que estaba como tan presente. Eh, Hay un elemento que me gustó, me impresionó mucho de la película, y es ver esa evolución de tu personaje como en esa degradación, no solo de su rostro, sino ese estado de ánimo. Entonces, para contextualizar, es una historia de clase alta, un chico de clase alta que desde muy joven pues está cometiendo crímenes y, como bien decías, pues en impunidad, pero eso también le va, digamos, pasando factura en su emoción y en su psiquis. Y como decíamos ahora, claro, el cine te permite más tiempo en esas construcciones de personas y demás, pero uno sabe que la producción es aleatoria, es decir, lo que se rueda un día puede ser el último plano y al siguiente día está rodando el primero. Entonces, ¿cómo coger el timing de esa evolución del personaje para saber en qué momento está? ¿Cómo se hace esa construcción? Bueno, eso a veces también es como adivinando un poco, porque como tú lo dices, es muy difícil pegarle como al clavito. A veces se hace, a veces uno le pega los laditos y dice, no, estuvo bien igual. A veces uno tiene un error completo porque no le diste donde era, porque a veces, como tú lo acabas de decir, uno puede empezar rodando la última escena de la película. Entonces uno se tiene que imaginar todo eso y con el director ver escena por escena y ya decir, bueno, en este punto yo ya estoy así y estoy de esta manera, tanto físico como con la psiquis, como tú acabas de decir, como podemos llevar esta escena por este lado. Y ya después ocurre la magia, ya después cuando uno ve todo pegado uno dice, uy, sí, estuvo bien, o uno dice, faltó un poquito de esto, faltó menos de esto, pero es un poco ahí como un trabajo como a ciegas, porque es muy complejo. De hecho, en esta película yo grabé la última escena, creo que el segundo día de rodaje yo grabé la última escena de la película, que es cuando entro a la piscina, me coge la policía. Entonces, sí, son cosas que uno dice, ¿cómo la llevamos? Por dónde nos tiramos? Ya con el director uno va hablando de eso. ¿Y cómo lograste esa mirada tan fría? Es que ese personaje o sea, es muy frío, es como sin conciencia y va arrastrando a su pareja, a su familia, los va arrastrando a todos y es a sus amigos, ese círculo de amigos tan potente que tenía, cómo se los lleva por delante, cómo logras llegar a ese punto de esa mirada. Eh, Mira, desde el principio con Luis Alberto, el director, él me decía, yo no quiero que me interpretes un loco. Me dice, todo lo contrario, yo quiero que hagas un tipo normal, un tipo alegre, un tipo con amigos, con su novia, fiestero. Yo quiero es un tipo que se va enloqueciendo.
no loco desde el principio. Y a través que vaya pasando la película, ya empecemos a ver y que de repente en una escena digamos, pues pucha, se enloqueció este tipo. Eh, y con el tema de la mirada, el tema de las muertes, el tema de los asesinatos, también fue algo muy claro desde la dirección, y es que él siempre me dijo, yo no me voy a centrar en las muertes, yo no quiero hacer la escena magnífica de la muerte, ni de la sangre, yo quiero que eso pase como inadvertido. Lo mismo contigo, yo no quiero que tú te quedes ahí pegado, yo quiero que lo hagas y sigas como si nada. Entonces ahí fue un poco como encontrando también eso, pues como esos estados. Y bueno, te repito, sí, tuvimos mucho tiempo de ensayo acá en Bogotá, fuimos a Medellín, tuvimos tiempo previo para ensayar, entonces fue muy cuidado como cada detalle. ¿Cuánto tiempo fue la producción, más o menos? Creo que el rodaje fueron 2 meses y medio en Medellín, y tuvimos ensayos 2 semanas antes en Medellín. Llegamos 2 semanas, 3 semanas antes y ensayamos en Medellín, y aquí en Bogotá ya habíamos tenido como un mes más de ensayos. Ok. Has mencionado ya varias veces al director, a Luis Alberto. Para quienes no lo ubican, buen director colombiano, La Pasión de Gabriel, La Primera Noche, películas dramáticas muy fuertes, creo que le gustan esos dramas intensos a profundidad. ¿Cómo fue trabajar con él? Por lo que puedo leer entre líneas, es un trabajo muy cercano, muy acompañado en la construcción de cada escena. Cuéntanos un poco ese trabajo con Luis Alberto. Él es un gran director, hermano. A mí, Luis Alberto Peto, como le decimos, él es un putas. Es un tipo increíble, es un señor con todas las palabras. Es tremendo, es un tipo muy cercano y muy claro a la hora de trabajar también. Y creo que en ese punto nos entendemos por lo que te dije al principio. Él también es muy claro y es muy técnico, y él va a lo que funciona. Es un tipo que va a lo que es. Entonces, a la hora de trabajar con él es muy concreto. Él te da tu punto de vista, su punto de vista, y uno trata al principio como de entender. Si no entiendes, da también uno su punto de vista, se cuadran cosas. Es un tipo muy generoso a la hora de trabajar, entonces te permite crear mucho, te permite opinar mucho, y a mí me dejaba opinar y decirle. De hecho, hay escenas en la película que después de conversarlo, las cambiábamos los diálogos, y pues un tipo súper apasionado, que le encanta lo que hace, le encanta hacer cine, y el trabajo con él fue maravilloso. Y ya había trabajado, de hecho yo había trabajado con él en producciones de televisión, por eso nos conocíamos, y yo siempre le digo, yo quiero trabajar con vos toda la vida porque me encanta su estilo, me encanta su manera de contar, que es una manera también tan clásica de contar las historias, y ya lo hemos visto pues en sus películas, en La Pasión de Gabriel, pues ahora en Amigo de Nadie. Es un tipo muy claro a la hora de contar, él no está como dando muchas vueltas, él es muy clásico y eso me gusta mucho. Y así como lo describes, pues enriquece mucho el papel, el trabajo del actor, que le da pie precisamente a esa construcción, que a la final no es simplemente repetir unas palabras, sino empoderarse de ellas. No, es Voy a algo que activar. a él le gusta mucho, a él le gusta mucho, de hecho, el trabajo de los actores. Siempre le gusta trabajar con actores, y le gusta mucho el trabajo de la actuación, que eso a veces es difícil encontrarlo en algún director, porque a veces muchos directores están muy pendientes de la puesta de la cámara, de cómo se va a ver de magnífico este plano, y dejan de último la actuación. Con Luis Alberto pasa todo lo contrario. Él primero le presta atención a la escena, a la situación y a la actuación, y después mira el resto de las cosas, que eso es para uno, es un regalazo. Total, total, súper. Voy a activar los comentarios que empiecen a aparecer por acá, que los teníamos apagados. Bienvenidos a hacer preguntas, que los teníamos ahí como en stand-by, a Juan Pablo Urrego. Bienvenidas todas las preguntas que tengan por ahí. Juan, tu siguiente proyecto en cine, pues es un megaproyecto, o sea, no, todavía no tenemos ni idea de la fecha de estreno y ya hay una expectativa en el cielo. Y además con un director, por lo personal admiro mucho, que es Fernando Trueba, que es la película El olvido que seremos. Ahí interpreta, si no estoy mal, a Héctor Abad. Héctor Abad Faciolince, sí. Cuéntanos cómo llegaste a esta película, cómo se te dio la oportunidad, un casting, o cómo fue este trabajo para llegar a trabajar con Trueba. Eh,
De hecho, estaba en Medellín haciendo la película con Luis Alberto y recibí una llamada de una productora, de la productora de la película, y ella me dijo: hola Juan, se va a hacer El olvido que seremos en cine, cosa que me alegró un montón porque amo esa historia, me encanta el libro. Y yo dije: uy, qué bacano. Y ella me dice: te queremos para hacerte una audición. Y yo: ah, bueno, perfecto. Entonces me dijo: si quieres, ¿te leíste el libro? Y yo le dije: sí. Me dijo: vuélvetelo a leer y para que te vayas empapando de la historia y ya después me comunico contigo. Y ya al tiempo ella se comunicó, me mandó la escena, yo viajé desde Bogotá, desde Medellín acá a Bogotá a hacer la audición, y ya después cuando terminé la película ya me vine para Bogotá, me llamaron a hacer otra audición, pero ya era con Fernando Trueba, acá en Bogotá, al frente de él, y bueno, pues ahí hice la audición con él, que era hacer un monólogo desde el personaje de Héctor Abad Faciolince y hacerle un monólogo a él ahí al frente. Entonces, esa fue mi audición para El olvido que seré. Y, no sé, cosas que nos puedas compartir de la película, cómo fue, no sé, rodaje, encarar, asumir este personaje que de todas maneras, por lo menos en Antioquia es muy querido, que tiene una gran proyección en el país, la responsabilidad de asumir ese rol. Sí, también mucha presión como al tener pues al personaje vivo y ver su reacción y el de la familia. Bueno, es que esta película tiene una mezcla de muchas cosas y muchas emociones. Fue muy bonito, ese rodaje fue mágico. Y nada, con Héctor Abad pues también me vi en Medellín, tipazo hermano y súper generoso conmigo, súper amoroso conmigo a la hora de responderme, de decirme cosas, de mostrarme. Él me abrió las puertas de su casa, su familia. De hecho, Daniela Abad, su hija, trabaja en la película como script. Entonces, nada, ahí con ellos, con el libro, con los documentos, con el documental que había hecho su hija Daniela, recreando como todos esos momentos y con Fernando, se fue como creando ese personaje de Héctor Abad Faciolince, que claro, tiene muchas cosas de él, pero también tendrá cosas de la ficción, que él va a ver y va a decir: bueno, yo no era tan así o esto no fue tan así, pero eso siempre va a pasar y eso es normal. ¿Tú ya viste el corte final? Sí, yo ya vi la película. Ok. Muy Es- emocionante, hermano. Fue muy emocionante. La vimos todos los actores y parte del equipo técnico y eso fue, hermano, una lloradera en ese cine. Mucha expectativa. Nos empiezan a llegar preguntas por acá. Andrea Maringo dice: Juan, ¿cómo fue trabajar con Javier Cámara, este actor reconocido, gigante español? ¿Cómo fue compartir con él el set? Ah, Javier es un crack, hermano. Eso sí, los que lo conocen y han visto su trabajo, ese man es de los grandes y trabajar con él fue maravilloso. Fue maravilloso. Al principio uno tiene como esos nervios de: voy a trabajar con una estrella, con un man de una talla mundial, un tipo que tiene encima cuántas películas puede tener Javier Cámara, pero fue un privilegio muy grande. O sea, ya trabajar con Fernando Trueba, eso es un privilegio, y que te sumen a Javier Cámara en el proyecto, ¿qué más le puedes pedir a ese trabajo? Fue maravilloso, aprendí un montón de él, nos entendimos muy bien también a la hora de trabajar, porque también creo que es un tipo muy técnico y muy claro con sus cosas, no está con rodeos. Entonces me encantó verlo trabajar. De hecho, mucha parte de la película, Héctor Abad Faciolín se lo hace un niño de Medellín de 12, 13 años, Nicolás, me olvidó el apellido, bueno. Y yo me iba para el set solo a ver las escenas, para ver trabajar a Fernando, para ver trabajar a Javier Cámara, y un monstruo, es un tipo que muy canchero, qué tipo tan canchero y tan gran actor, es un gran actor. Claro que de alguna manera es una influencia o por lo menos inspira para muchas cosas. Y ahora que describías a Luis Alberto en esa manera de dirigir, ¿cómo describes la de Fernando? Pues tiene cosas muy parecidas porque también a Fernando le encanta la actuación y le encantan las escenas y es un tipo muy crítico con la actuación y tiene un ojo muy agudo a la hora de ver si una escena está bien actuada, si no está bien actuada, si eso es mentira, eso no sucedería así.
y a la vez también un tipo muy, muy abierto a la hora de trabajar. Por ejemplo, la diferencia es que yo tuve más ensayos en Amigo de Nadie con Luis Alberto y en El Olvido que Seremos no tanto. No tuve tanto ensayo. Él quería un poco más esa naturalidad del momento. Estaba como muy confiado con el grupo de trabajo y él quería como ver más esa naturalidad y él sentía que si ensayábamos previamente muchas veces, de pronto se iba a perder esa naturalidad y que íbamos a empezar como a armar como un poquito más la cosa y tenía miedo de que quedara un poquito acartonado. Entonces, él no ensayó mucho, tuvimos mucho tiempo para hablar, eso sí, como hacer un trabajo de mesa, pero a la hora del rodaje era ahí en el momento, lo que iba sucediendo en el momento, y a veces la primera toma era la mejor, y uno decía, sí, tienes razón, o sea, no ensayamos esta escena nunca, y la primera toma es perfecta. A veces no, a veces nos tomaba un poquito más de tiempo llegar a la toma que él quería, pero yo creo que esa es como la diferencia pues con Luis Alberto. Así como lo describes, porque en sus películas se ve ese ojo para la fotografía, la pulcritud de los planos, la imagen, ese cuidado, pero que sabe que está de fondo o de la mano también de las actuaciones. O sea, un tipo que prepara Sí. muy bien cada escena. No, o sea, la película él la tenía en la cabeza completamente y con su cuadernito, y él tenía todas las escenas, ya sabía cómo las iba a rodar, cómo las iba a filmar, él ya sabía todo, él lo sabía todo, pero él también quería ver en ese momento, ya la hora de la escena de la actuación, ver qué surgía y qué sorpresa salía, y a veces salían cosas muy buenas. Genial, genial. Más preguntas por acá. Alcego dice, saludos desde México. ¿Te consideras un actor formal o vivencial? Admiro mucho tu trabajo. No entiendo muy bien la pregunta, formal o vivencial. Eh, pues digamos que si puedo entender un poco como esos actores que viven el personaje, me puedo responder por ahí, o tú la entiendes de otra manera. Creería, yo también lo intuyo, que es por lo que hablábamos al comienzo. Sí, no, yo soy un actor más, digamos, informal, yo diría que informal. Sí, yo vivo los personajes y los estudio y me meto mucho en el cuento, pero sé muy claro lo que estoy haciendo. Estamos ahí actuando, estamos en un set de grabación o en un teatro o en un set de televisión. Yo no me voy a la locura, ¿me entiendes? Que yo creería que eso no existe y pues que si a alguno de los actores o a alguien le pasa, pues ya eso es otro tema. Pero sí me considero un tipo más práctico a la hora de trabajar. Es lo que es y vamos a hacer esto y vamos a interpretar esto y sí, no estoy con rodeos de, no, es que mi personaje es alcohólico. Bueno, sí, es alcohólico, pero para esta escena no nos sirve nada esa información, para esta escena nos sirve esto y vamos a hacer esto. Entonces, digo que soy un actor informal. Genial. Maclamesa pregunta, ¿qué más proyectos vienen aparte de la nueva película? ¿Otras series? ¿Otro proyecto cinematográfico? Sí, hice una película con un director tailandés que se llama Apichapong Varasetakul. ¿Trabajaste con Veraceta Cool? Oh, Sí, sí, wow. Es uno de sí, los directores míticos, ganador de Cannes, reverenciado en todo el mundo. sí, hermano, eso también es otro regalazo de la vida. Pues ahí estuve en esa película que se va a llamar Memoria. Va a salir el próximo año, protagonizada por Tilda Swinton. Y bueno, ahí estamos. ¿Dónde rodaron? Aquí en Bogotá, aquí en Bogotá. Eso Ok. fue después Si del el olvido pedo- que seremos. Eso fue una seguidilla ahí de que ¿qué está y lo, pasando? y lo que se viene porque estar en el pool de actores de Veraceta Cool ya son palabras mayores. Sí, también otra experiencia maravillosa con él, un tipazo, quedé muy, muy amigo del hombre, todavía nos hablamos y la película, él tiene también los que han tenido la oportunidad de ver su cine, es un tipo muy particular y con un cine y un toque muy particular, Muy eh, sensible frente a la imagen. muy sensible, es un tipo increíble. Con él también tuvimos muchos ensayos y era un placer, a veces rodábamos una escena diaria. Entonces, imagínate poder, de haber ensayado ya antes una escena, llegar al set y ese día tener solo una escena, ensayar toda la mañana,
cortar, almorzar, retomar del almuerzo y ahí sí hacer la escena, rodarla. Hermano, eso era, cada detalle, cada mirada estaba, eso me impresionó mucho de él, cada mirada, cada pausa estaba clara. Él quería que tú pararas en este punto, miraras por tu hombro derecho y miraras al otro personaje 5 segundos, no 6 segundos, 5, porque a veces me lo decía. Él iba y me decía, quiero que la mire 6 segundos, y yo, ok, y él me decía, cuenta 6 segundos, y yo contaba los 6, y él me decía, no, están muy rápidos esos 6 segundos, más lentos o más rápidos, cosas así. Entonces, imagínate el aprendizaje. Sí, él es reconocido un director muy riguroso, muy sensible, emotivo. Él estuvo en Cartagena hace unos años y él desde ese momento había dicho que él quería rodar en Colombia. Había quedado muy impresionado con este país. Y bueno, mira, Sí, la fortuna de trabajar con él. sí, 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 eso está ahí también, eso va a ser muy bonito. Bueno, más una última pregunta, todavía tenemos tiempo. Cata Valerí, ¿haces algún tipo de ritual o vocalización antes de rodar? ¿O alguna, no sé si ritual para entrar al set de rodaje para interpretar algo? Sí, hay muchas cosas, pues está el lápiz acá, un corcho, te puedes poner acá en los dientes y puedes decir el texto. Eso sobre todo lo hace uno, digamos, en teatro lo hago, tanto pues como calentar la voz y un tema de vocalización, también con el cuerpo, llegar unas horas antes, eh, y si lo puedes hacer siempre, pues maravilloso, eso sí, eso siempre va a sumar. Pero un corchito acá en los dientes y decir todo el texto, eso es perfecto. Ok. Juan Pablo, pues nada, muchísimas, muchísimas gracias. Hoy tuvimos público, te han saludado, creo que de toda Latinoamérica, desde Chile, Perú, México, Honduras, Costa Rica, han llegado saludos por todos lados. Un placer, muchísimas gracias por este espacio. Cuéntanos finalmente una invitación de tu parte. ¿Qué es para ti en este momento que estás vibrando tanto con el cine? ¿Qué es para ti hacer cine en Colombia? Un sueño, como te decía, un sueño y siento que el cine colombiano ha evolucionado muchísimo, pues cada vez se hacen más películas eh, y es muy bonito también estar como ahí y ser parte como de esta historia del cine colombiano y poder aportar un granito de arena a que se siga haciendo cine, a que se sigan produciendo películas, que se sigan contando historias. Soy, como te dije en algún momento de la entrevista, soy fan del cine, me encanta ver de todo. Entonces me encanta que se haga de todo, que se hagan comedias, que se hagan comedias románticas, que se haga suspenso. Hace poco hablaba con un amigo director y acaba de rodar una película de terror acá en Colombia. Entonces se está haciendo de todo y eso me encanta, que tengamos de todo, una oferta para todos y que la gente empiece a ver el cine colombiano con otros ojos, porque tenemos ahí que el público colombiano también nos apoye un montón y que vaya a cine y que vean de todo, pues que no solo vayan a ver, no sé, una película de acción, no sé, Rápido y Furioso, que maravilloso que existan esas películas y son buenísimas también, pero pues que apoyen también el cine colombiano y que apoyen sus historias, que ahora se está contando de todo, vienen muchas cosas. Y como bien lo decías ahora, porque parte también del cine es contar esas realidades, es ser espejo de momentos que hemos vivido o de actuales que estamos viviendo y no siempre será grato, pero es importante verlo, tú mismo lo decías ahora. Muchas Sí, gracias, Juan Pablo, por este espacio desde Cinemas Procinal. Un agradecimiento profundo por haber abierto esta ventanita y a todos los que nos acompañaron esta tarde, pues nada, agradecerles este espacio, agradecerles que nos hayan visto y compartido estas emociones y pues nada, nos volveremos a encontrar próximamente por acá mientras nos reencontramos en las salas de cine, el espacio natural para compartir esta pasión. Muchas gracias a todos, una feliz tarde, síganse cuidando, Juan Pablo. un placer. Gracias, gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas que se conectaron. Un beso, un abrazo. Gracias por sus mensajes. Chao. Gracias, hasta luego.